Me desperté con las manos atadas, la boca llena de sangre y una pregunta martillándome la cabeza. ¿Quién quería que muriera esa noche? Por unos segundos pensé que era solo una pesadilla, pero al intentar moverme, sentí que la cuerda me cortaba las muñecas. Entonces comprendí. Esto era real. Estaba solo en un almacén vacío y nadie tenía ni idea de dónde encontrarme. ¿Alguna vez has pensado que un viaje en Uber podría ser tu último momento consciente? Todo empezó un jueves cuando acepté un viaje que prometía solo 15 minutos. Solo quería pagar el alquiler. Lo que no sabía era que el pasajero no existía y que el destino en el GPS era una trampa diseñada para hacerme desaparecer. Me llamo Luis Fernando Ortegra. Tengo 38 años y llevo casi 5 años conduciendo Uber en Guadalajara. Al principio, solo quería ingresos extra para mantener a mi familia, pero con el tiempo se convirtió en mi rutina y, en cierto modo, en mi refugio. Siempre me ha gustado conducir de noche. Las calles están más vacías, los faros parecen más brillantes y hay un extraño silencio en el aire, casi como si toda la ciudad dormitara. Ese jueves, el reloj marcaba las 23:08 cuando me estacioné en la esquina de la calle Reforma y la avenida Juárez. El aire estaba seco y percibía el dulce aroma a gasolina que siempre flotaba cerca de aquella vieja gasolinera. Mientras esperaba mi solicitud de transporte, pensé en cómo mi esposa, Camila, debía de estar esperándome con la luz de la sala encendida. Me prometí no trasnochar esa noche. De repente, la notificación apareció en mi pantalla con un sonido agudo que me hizo estremecer. Era un viaje corto, supuestamente a Tlaquepaque. El nombre del pasajero, Emilio. Una foto de perfil genérica. Algo en ella se sentía demasiado vacío. Pero el precio era bueno. Pensé, solo este más. Al aceptar, un escalofrío me recorrió la espalda. Me dije que solo era cansancio, pero en el fondo una voz me susurraba que debía rechazar la oferta, que algo andaba mal en esta carrera. Aún así, arranqué el motor y empecé a conducir. A medida que me alejaba del centro, las calles se oscurecían. Las farolas parpadeaban, y por un momento pensé que mi corazón latía más fuerte que el ruido del coche. Cuando llegué a la zona de embarque, no había nadie. Solo un terreno baldío con una verja de hierro entreabierta. Miré a mi alrededor. Ni un alma. Toqué la bocina, pero nadie contestó. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Emilio. Pase por la puerta. Estoy aquí. Por unos segundos pensé en cancelar e irme, pero algo me lo impidió. Una mezcla de curiosidad, orgullo y ese deseo absurdo de no perderme la carrera. Así que bajé del coche. El aire se sentía más frío, más pesado. Juro que por un instante sentí que alguien me observaba. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si supieras que no hay vuelta atrás? Di 3 pasos en el patio y oí un crujido detrás de mí. Al girarme, todo se volvió negro. Hasta el día de hoy intento recordar lo que pasó en los siguientes minutos, pero mi memoria se evanece en ese instante. Si te gustan las historias reales que te revuelven la cabeza, puedes registrarte ahora, pero solo si tienes el coraje de escucharlas hasta el final, porque lo que descubrí después fue peor que cualquier pesadilla que haya tenido. Al despertar, tenía la cara pegada a un suelo frío y áspero que olía a óxido y moho. Por unos segundos pensé que era una pesadilla, pero el dolor punzante en la cabeza no dejaba lugar a dudas. Intenté abrir los ojos, pero todo me daba vueltas. ¿Por qué no podía recordar dónde estaba? ¿Qué me habían hecho? Sentí un líquido tibio correr por mi sien. Toqué el suelo con la frente y me di cuenta de que era sangre. Mi sangre. Sentía mi mente como un vacío, llena solo de miedo. Miedo a no salir de allí. Miedo a que nadie me encontrara jamás. Al entrecerrar los ojos, vi que estaba en un enorme almacén, con vigas oxidadas que atravesaban el techo y una bombilla solitaria colgando de un cable. La luz parpadeaba, creando sombras que se movían por las paredes como brazos que intentaban atraparme. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda gruesa que me cortaba la piel. Mis tobillos también. Apenas podía moverme. Solo pude girar la cabeza y ver, a unos 3 metros de distancia, mi teléfono tirado en el suelo, con la pantalla rota y la luz de notificaciones parpadeando sin parar. Por un momento pensé en gritar. ¿Y si quien me trajo seguía ahí? ¿Y si solo estaba esperando a que delatara?
Respiré hondo e intenté reconstruir el recuerdo, el mensaje, la puerta abriéndose. Entonces, nada, ningún rostro, ninguna voz, solo la certeza de que había sido cuidadosamente planeado. ¿Camila ya se había dado cuenta de que no iba a volver? ¿Llamaría a la policía o pensaría que había llegado tarde otra vez? Ese pensamiento me destrozó, porque si nadie sabía dónde estaba, ¿cuánto tardarían en buscarme? Y si nunca lo hacían, nunca le contesto a nadie, pero ahí, con ese olor a óxido y sangre pegado a mi cuerpo, comencé a rezar. No soy religioso, pero en ese momento no tenía nadie más. Y fue allí, con la cara pegada al hormigón, que recordé el momento exacto en que todo se volvió negro. La puerta se abrió, lentamente, y sentí que el aire se enfriaba. Vi una figura acercándose. Intenté preguntar quién era, pero un dolor insoportable me explotó en la nuca. Fue como si la luz se hubiera apagado de repente. ¿Por qué yo? Solo quería llegar a casa, ver a mi esposa, dormir unas horas y despertarme para trabajar de nuevo. No había hecho nada para merecer esto. Entonces, oí un golpe sordo desde el fondo del cobertizo. Arrastraban algo por el suelo. Mi corazón se aceleró. Contuve la respiración, intentando averiguar si era solo una rata o alguien más. El silencio regresó, pero el miedo no. Se quedó allí, creciendo, hasta que sentí que si cerraba los ojos no despertaría. Simplemente no sabía que cuando esa puerta se abriera nuevamente, descubriría una verdad mucho peor que cualquier pesadilla. La lámpara seguía balanceándose lentamente, crujiendo con un sonido agudo que me hacía querer taparme los oídos. Cada vez que la luz oscilaba, las sombras en las paredes se distorsionaban, formando siluetas que parecían estar vivas. Me obligué a parpadear lentamente, intentando controlar el pánico. El dolor de cabeza me latía como si algo me latiera dentro del cráneo, y con cada nueva punzada se me revolvía el estómago con náuseas que parecían aumentar minuto a minuto. Intenté mover las muñecas, buscando algo de holgura en la cuerda, pero solo sentía el calor húmedo de la sangre que me corría por los brazos. Mi pecho subía y bajaba frenéticamente, y por un instante pensé que iba a morir ahí mismo, atado al frío suelo, sin que nadie supiera dónde estaba. ¿Encontrarían alguna vez mi cuerpo? ¿O me convertiría en una historia más que nadie contaría? De repente el ruido volvió a sonar, esta vez más cerca. Un arrastre pesado, como si algo enorme estuviera siendo arrastrado por el hormigón. Sentí que el corazón me daba un vuelco y contuve la respiración sin darme cuenta. Fue entonces cuando vi la puerta al otro lado del almacén, entreabierta, dejando escapar un rayo de luz amarillenta. Parecía tan distante que me pregunté si era real o solo imaginaba. Mi mente se llenaba de preguntas que no podía silenciar. ¿Quién me trajo aquí? ¿Por qué? ¿Qué había detrás de esa puerta? Intenté recordar un rostro, una voz, cualquier detalle que me ayudara a comprender, pero lo único que oía era vacío, el mismo silencio absoluto tras el golpe. Por unos segundos pensé en Camila, en el último mensaje que le había enviado. «Llegaré pronto, mi amor». Una frase tan normal, y quizás la última vez que sabría de mí. Se me hizo un nudo en la garganta que no pude contener las lágrimas. Me resbalaron por la cara mezclando sudor, sangre y ese sabor salado del miedo. Pero lo peor no era el dolor, era la incertidumbre. Nunca se lo había dicho a nadie, pero entonces comprendí que el miedo más profundo no es la muerte, es no saber por qué vas a morir, no tener una explicación, no tener un último grito de auxilio. El ruido cesó tan de repente que sentí un escalofrío en la nuca. Todo estaba en silencio, salvo el crujido de la lámpara. Apreté la frente contra el suelo frío e intenté pensar en una salida. Si pudiera alcanzar mi móvil, quizá habría una posibilidad, pero la distancia parecía imposible, como si fuera una trampa diseñada solo para torturarme. Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Entonces una sombra se cubrió con el haz de luz que se escapaba por la puerta. No pude ver quién era, pero en ese instante supe que cualquier sonido que hiciera podría decidir mi destino. ¿Alguna vez has sentido que, si respirabas demasiado fuerte, todo se acabaría?
Y tal vez, quien estaba ahí ya sabía que había despertado. La sombra permaneció inmóvil en el mismo sitio, como si quienquiera que estuviera allí supiera exactamente el efecto que el silencio tenía en mí. Sentía cada latido de mi corazón resonar en mi pecho, demasiado fuerte, imposible de ocultar. Consideré cerrar los ojos fingiendo que seguía inconsciente, pero mi cuerpo temblaba tanto que cualquiera lo habría notado. Durante unos segundos escuché la respiración, algún sonido que me indicara quién estaba detrás de la puerta, pero solo se oía el monótono crujido de la lámpara, girando lentamente sobre mi cabeza, lanzando destellos que iluminaban y luego apagaban todo. Era como si la realidad se disolviera en fragmentos de luz y sombra que no podía reconstruir. Nunca se lo había dicho a nadie, pero en ese momento sentí ganas de disculparme. Perdón por aquella última discusión tonta con Camila, por los días que llegué demasiado tarde a casa, por las veces que preferí el trabajo a estar con ella. Todo parecía tan pequeño comparado con la posibilidad real de no volver jamás. La sombra se movió. Oí el suave crujido de la puerta al abrirse lentamente. La rendija de luz se ensanchó, revelando una sección más grande del suelo y parte de una pared manchada con algo oscuro que preferí no intentar identificar. Sentí un calor que me subía a la cara y supe que estaba a punto de desmayarme de miedo, pero sabía que no podía permitírmelo. Cuando la puerta se abrió del todo, mis ojos se posaron en lo que parecía una bota negra cubierta de polvo. Se levantó lentamente hasta revelar parte de unos vaqueros desgastados. La persona no dijo ni una palabra, simplemente se quedó allí mirándome fijamente. Intenté adivinar si era hombre o mujer, pero la luz no reveló su rostro. Mi mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué quería esta persona de mí? ¿Por qué eligió esa noche en particular? El silencio se hizo tan denso que sentí que me aplastaba contra el suelo. Se me hizo un nudo en la garganta y me di cuenta que había estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Al exhalar, todo mi cuerpo pareció derrumbarse, como si hubiera admitido que no había escapatoria. Entonces la figura entró en el almacén. El sonido de sus suelas contra el hormigón resonó como un trueno. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero no pasó nada. Solo más silencio. Más vacío, más angustia. ¿Así había terminado todo? Sentí que la presencia se acercaba aún más. Percibí un aroma agridulce, una mezcla de sudor rancio y algo químico que no pude identificar. La respiración era baja, controlada, tan cerca que podía sentir el aire golpeándome el cuello. Y entonces, finalmente, una voz ronca susurró, tan cerca que pareció llegar directamente a mi oído. No debiste haber aceptado esa carrera. Quería preguntarle por qué. Quería rogarle que me soltara, pero no me salían las palabras. Solo podía mirar al suelo e intentar no llorar. En ese instante supe que lo que me iba a pasar ya estaba decidido incluso antes de despertar en ese almacén, y que tal vez esa voz era solo el principio. La voz se acalló tan rápido como había parecido. El silencio que siguió se sintió aún más cruel, como si cada segundo sin respuesta fuera una tortura diseñada solo para destrozarme. Mantuve la cara pegada al suelo, respirando entrecortadamente, intentando no desmayarme. Sentí un sudor frío correr por mi sien, mezclándose con la sangre que empezaba a secarse en mi piel. Mi mente clamaba por respuestas. Necesitaba entender por qué esa persona me había elegido. ¿Se trataba solo de un robo que salió mal? ¿Me habían confundido con otro conductor? ¿O todo había sido planeado con una meticulosidad que ni siquiera podía imaginar? Solo sabía una cosa: necesitaba ganar tiempo. Cada segundo podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Intenté mover las manos, tirando lentamente de las cuerdas, sintiendo cómo la gruesa fibra me desgarraba la piel. Cuando logré aflojarlas, aunque fuera 1 milímetro, una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Pensé, si tan solo pudiera moverme un poco más. La bota dio otro paso. Sentí el peso de esa presencia en mi cuerpo, como si el aire se hubiera densificado. El aliento llegaba lento, mesurado, rodeándome por todos lados.
Entonces, de repente, una mano me aterrizó con fuerza en el hombro. Todo mi cuerpo se tensó. Casi grité, pero me tragué el sonido, mordiéndome la lengua hasta que supo a hierro. «Guardarás silencio», dijo la voz en un tono que no admitía respuesta. «Si intentas algo, acabarás peor de lo que ya estás». Negué con la cabeza sin atreverme a levantar la vista. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Por primera vez me di cuenta de que podía morir sin saber quién era esa persona. Y por alguna razón inexplicable, eso me aterraba más que la idea misma de la muerte. La mano se apartó de mi hombro y oí pasos que se alejaban, pero no estaba seguro de si realmente se marchaban. El crujido de la puerta regresó, desgarrando mis nervios. Luego, solo silencio. No sabía si estaba solo o si solo era otro juego para volverme loco. ¿Esa persona seguía observándome desde la oscuridad? Respiré hondo y obligué a mi cuerpo a reaccionar. Intenté levantar la cabeza, aunque el dolor me punzaba. Recorrí el almacén con la mirada buscando alguna pista. La puerta seguía entreabierta, pero no había sombras. O tal vez simplemente no podía ver. Mi mirada volvió al teléfono tirado en el suelo. La pantalla rota aún mostraba la notificación de mi última carrera. Era como un cruel recordatorio de que yo también había aceptado esa trampa. Un pequeño detalle me paralizó. El cronómetro seguía corriendo, marcando más de 3 horas. Por un instante me pregunté, ¿y si alguien en la sede central pudiera rastrear esto? ¿Y si fuera esta mi única oportunidad? Pero para lograrlo necesitaba llegar al dispositivo. En ese momento, tomé una decisión. Si querían matarme, tendrían que hacerlo intentando luchar. No iba a pasar mis últimos minutos esperando. Nunca se lo dije a nadie, pero fue allí, en esa inmundicia, donde comprendí lo que descubres cuando te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte. Y que a veces el miedo más profundo no es a la muerte, sino a lo que tendrás que hacer para seguir vivo. No sé de dónde saqué el coraje, pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Quizás fue la desesperación, quizás fue la certeza de que nadie aparecería para abrir esa puerta y liberarme. Solo tenía mi cuerpo herido, mis manos atadas y un deseo insano de no morir allí, solo. Empecé a arrastrar mi cuerpo lentamente, con el pecho rozando el suelo áspero. Cada movimiento hacía que la cuerda se clavara un poco más en la piel de mis muñecas, pero no me detuve. Solo podía pensar en mi teléfono, en esa pantalla rota que parpadeaba sin parar, como para recordarme que, afuera, el mundo seguía sin mí. El almacén parecía más grande que antes. La bombilla oscilaba sobre mi cabeza, proyectando mi sombra retorcida sobre el hormigón, como si fuera otra criatura. El dolor era tan intenso que perdí la cuenta de las veces que tuve que cerrar los ojos para mantenerme despierto, pero aún así seguía adelante, 1 centímetro a la vez. Cuando estaba a unos 50 centímetros de alcanzar el celular, oí el crujido de la madera al ceder en algún lugar del cobertizo. Me quedé paralizado en ese instante. ¿Esa persona me había estado observando todo el tiempo? ¿Era solo una prueba para ver hasta dónde me atrevería a escapar? El silencio regresó, tan denso que pensé que me derrumbaría. Respiré hondo, sintiendo el ácido sabor de la bilis subir por mi garganta. Volví a mirar mi teléfono y pensé en todo lo que dejaría atrás. Mi esposa, que nunca imaginó que esa carrera sería la mía última. Mi hijita, durmiendo acurrucada en la almohada que le regalé por su cumpleaños. ¿Alguna vez has considerado que quizás tu último recuerdo sea algo tan banal que duele? Una parte de mí quería rendirse, aceptar que no había salida. Pero me obligué a seguir adelante, porque aunque fuera imposible, tenía que intentarlo. Volví a arrastrar el brazo, y esta vez mis dedos rozaron el plástico frío de mi teléfono. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una chispa de esperanza tan intensa que casi lloré. Con cuidado, intenté acercar el dispositivo a mi pecho, pero en cuanto mis dedos lo rodearon, una voz cortó el aire ronca y tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza. Te advertí que no intentaras nada. Me quedé paralizado. El teléfono temblaba en mi mano sudorosa. Sentía cada latido de mi corazón latir en mi cuello como si quisiera desgarrarme la piel. Por unos segundos consideré rogar, decir cualquier cosa que me hiciera parecer humano ante quienes me perseguían, pero sabía que sería inútil. La persona dio 2 pasos. El sonido de la bota resonó tan fuerte que parecía que todo el almacén vibraba. Nunca se lo había dicho a nadie, pero en ese momento comprendí que la muerte no llega con un grito. Llega así,
con una voz serena que ya ha decidido tu destino mucho antes de que despiertes. Si esto te recordó alguna historia que hayas vivido o escuchado, escriben en los comentarios. Leo todos los mensajes. Y en ese instante, cuando sentí la fría punta de metal tocar mi cuello, me di cuenta de que todo lo que sucedería en los próximos segundos ya estaba decidido. Si te recordó alguna historia que hayas vivido o escuchado, escríbela en los comentarios. Leo todos los mensajes. El frío roce del objeto apretado contra mi cuello me dejó sin aliento. Fue como si me hubieran vaciado de repente todo el aire del almacén. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo cada músculo de mi cuerpo temblar sin control. La lámpara seguía oscilando sobre mi cabeza, proyectando un resplandor amarillento que apenas me alcanzaba. Por un momento pensé que era un cuchillo, pero cuando la persona presionó ligeramente, sentí que era algún tipo de arma de metal, tal vez la culata de una pistola. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que moriría de miedo. ¿Era este el momento en que todo terminaría? «Suelta el teléfono», dijo la voz con firmeza, sin rastro de vacilación. Dudé un segundo. Consideré pulsar un botón, enviar una señal, al menos intentar localizarme. Pero mi mano se negaba. Estaba tan paralizado que solo pude soltar los dedos y dejar caer el teléfono al suelo con un golpe seco. El sonido resonó por el almacén como una advertencia de derrota. La persona permaneció en silencio detrás de mí. No supe si me miraba con desprecio, con lástima, o simplemente evaluando si valía la pena mantenerme con vida. Respiré hondo, sintiendo el dolor latir en mis muñecas, mis rodillas, mi cabeza. Era como si todo me doliera a la vez. Me obligué a hablar, aunque mi voz era baja y temblorosa. «Por favor, dime qué quieres». Durante unos segundos no hubo respuesta, solo el sonido distante del agua goteando en algún lugar. Entonces la persona dejó escapar un profundo suspiro, como cansada de repetir la misma historia. «Aceptaste un viaje que no debías». La voz sonaba tan cerca de mi oído que podía sentir el aire caliente. «Y ahora vas a tener que pagar por ello». Quería preguntar qué significaba eso. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho tan mal? ¿Habría alguien más ocupado mi lugar si me hubiera negado? Pero antes de que pudiera abrir la boca, sentí una mano que me tiraba con fuerza del pelo y me levantaba la cara. Por un segundo, pensé que iba a morir allí mismo. La lámpara parpadeó justo en ese momento, iluminando una parte de la mano que me sostenía la cabeza. Piel con cicatrices, dedos gruesos, uñas sucias. Era la primera vez que olía a esa persona. Un fuerte olor a cigarrillos baratos mezclado con sudor rancio. Nunca olvidaré ese olor. Se me quedó grabado en la memoria como una marca indeleble. Intenté apartar la mirada, pero la mano me apretó. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de vergüenza, miedo y odio, porque una parte de mí sabía que, si demostraba mi miedo, conseguirían justo lo que querían. ¿Alguna vez has sentido esa humillación? La luz volvió a parpadear y por un instante todo se volvió negro. Cuando volvió a encenderse, la persona había desaparecido. Oí pasos rápidos que se alejaban hasta que la puerta se cerró de golpe. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía gritarme en los oídos. Me quedé ahí, respirando agitadamente, sin saber si debía agradecer seguir con vida o si esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Nunca se lo dije a nadie, pero en ese momento supe con certeza que cuando esa puerta se abriera de nuevo, ya no sería el mismo, y que, de alguna manera, seguiría oyendo esa voz diciéndome que todo estaba decidido. Me quedé allí parado durante un tiempo que me pareció indescriptible, mirando a lo lejos hacia la puerta. La lámpara seguía crujiendo, proyectando mi cuerpo en el suelo como una sombra torcida que parecía reírse de mi impotencia. Cada destello de luz me hacía esperar a que esa figura regresara, a que la mano en mi garganta reapareciera. Pero no apareció. Poco a poco me di cuenta de que mi respiración era tan rápida que me faltaba el aire. Intenté controlarla, inhalando lentamente, contando mentalmente 1, 2, 3, pero la cabeza me daba vueltas, como si mi cuerpo estuviera a punto de paralizarse por el miedo acumulado. Nunca le había dicho esto a nadie, pero allí, solo en ese almacén, empecé a pensar que quizás sería más fácil rendirme.
cerrar los ojos y aceptar que nadie vendría a buscarme, que quizá nadie sabría siquiera dónde buscar. ¿Alguna vez has sentido esa gélida certeza de estar solo en el mundo? Solo pensarlo hacía que mi pecho se hundiera en un agujero que dolía más que cualquier herida. Pero entonces mi mirada volvió al teléfono tirado en el suelo. La pantalla se había quedado en blanco, pero sabía que seguía ahí. No tuve el valor de volver a cogerlo. ¿Y si esa persona hubiera estado esperando a que lo hiciera? ¿Y si no hubiera habido una segunda advertencia? Aún así, la imagen del cronómetro no se me iba de la cabeza. Cada minuto que pasaba podía ser el último. Cada segundo era como un grano de arena cayendo en un reloj que no podía volver atrás. Apoyé la cara contra el frío hormigón y escuché cualquier sonido que indicara movimiento. Nada. El silencio era tan denso que me pesaba. Entonces, un recuerdo me invadió, tan fuerte que por un instante olvidé dónde estaba. Camila y yo en nuestro primer apartamento, sentadas en el suelo de la sala vacía, comiendo tacos fríos porque no teníamos muebles. Recordé su sonrisa, diciéndome que mientras estuviéramos juntas todo estaría bien. Ese recuerdo fue como un puñetazo, porque ahí, tirado en el suelo sucio, me di cuenta de que quizá no volvería, y eso era peor que morir. Cerré los ojos y sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla. Pensé en mi hija, en cómo corría hacia la puerta cada vez que llegaba a casa. Sabía que si quería volver a ver esa sonrisa tendría que hacer algo, sin importar el dolor, sin importar el miedo. Con esfuerzo, levanté la cabeza y volví a mirar el teléfono. La distancia parecía insoportable, pero ya me había acercado una vez. Quizás si me arriesgaba unos centímetros más. ¿Alguna vez has sentido que no tenías otra opción? Respiré hondo, me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre y empecé a arrastrar mi cuerpo de nuevo, centímetro a centímetro, ignorando el dolor que me desgarraba la piel y el pánico que me quemaba por dentro. Cuando por fin toqué el teléfono, el ruido que más temía regresó. El pomo giró lentamente, emitiendo un clic que rompió el silencio como una sentencia. En ese instante supe que solo tenía unos segundos para decidir si intentar pedir ayuda o hacer como si nada hubiera pasado. Nunca le dije esto a nadie, pero allí fue donde entendí que el verdadero coraje nace cuando entiendes que no hay otra salida. Y a veces, tu mayor miedo no es morir, es saber que nadie sabrá cómo terminó todo. El crujido del pomo de la puerta pareció resonar en mi pecho. Me quedé completamente inmóvil, con la mano temblorosa sobre el teléfono y el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que la persona al otro lado de la puerta podía oírlo. Cada segundo parecía alargarse hasta doler, como si el tiempo se riera de mi angustia. La puerta crujió lentamente, y un rayo de luz amarilla se extendió por el suelo sucio, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire quieto. Por un momento, deseé que fuera solo una pesadilla, que despertara dentro de mi coche, con la notificación parpadeando y la oportunidad de decir no a todo, pero sabía que no era un sueño. El dolor en las muñecas y el sabor a sangre en la boca eran demasiado reales para ser inventados. Consideré esconder el teléfono debajo del cuerpo, pero tenía las manos tan entumecidas que solo podía cerrar los dedos a su alrededor, intentando que no se me cayera. Cerré los ojos y contuve la respiración. Quizá no se diera cuenta. Quizás se fuera. Los pasos eran lentos, rítmicos, como si alguien tuviera todo el tiempo del mundo. Cada golpe de bota sobre el cemento era un martillazo en mi cabeza. ¿Alguna vez has sentido que cualquier movimiento que hagas podría ser el último? Cuando los pasos se detuvieron, supe que estaba justo detrás de mí. Sentí su presencia pesada y sofocante, ocupando todo el espacio a mi alrededor. Un olor acre a sudor rancio y cigarrillos baratos me quemó la nariz. Te dije que no intentaras nada. La voz sonaba tranquila, casi aburrida. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? Quise responder, pero tenía la garganta cerrada. El miedo se había convertido en una masa dura dentro de mi pecho, oprimiendo todo mi interior. Entonces, lentamente, una mano gruesa me agarró del hombro y me giró de lado. La lámpara se balanceó, proyectando destellos que revelaron la silueta de la persona allí. Era un hombre corpulento, con una máscara de tela oscura que le cubría la mitad del rostro. Lo único que pude ver fueron sus ojos, fríos, opacos.
como si no me mirara a mí, sino dentro de mí. Bajó la vista hacia el teléfono que intentaba ocultar. Vi cómo entrecerraba los ojos, pensando si valía la pena mantenerme consciente. Fue entonces que supe que si se decidía, nada me salvaría. ¿Crees que vas a huirme?, preguntó con voz ronca y llena de desprecio. Asentí, pero no esperaba respuesta. Con un movimiento rápido, me arrebató el teléfono de la mano. La fuerza fue tan fuerte que me chasquearon los dedos. El teléfono resbaló por el suelo y aterrizó cerca de una pila de cajas viejas. Por un momento, se quedó quieto, mirándome. Luego se agachó y se acercó tanto que sentí el aire cálido de su aliento en la cara. Saldré unos minutos. Cuando vuelva, espero que pienses bien lo que vas a decir. Su tono era tan tranquilo que dolía. Si no cooperas, nadie sabrá siquiera de tu existencia. Se levantó y se alejó lentamente. Cada paso parecía eterno. ¿Alguna vez has sentido que cualquier movimiento que hagas podría ser el último? Cuando los pasos se detuvieron, supe que estaba justo detrás de mí. Sentí su presencia pesada y sofocante, ocupando todo el espacio a mi alrededor. Un olor acre a sudor rancio y cigarrillos baratos me quemó la nariz. Saldré unos minutos. Cuando vuelva, espero que pienses bien lo que vas a decir. Su tono era tan tranquilo que dolía. Si no cooperas, nadie sabrá siquiera de tu existencia. Se levantó y se alejó lentamente. Cada paso parecía eterno. ¿Alguna vez has sentido que no saldrás vivo de algún lugar? Cuando la puerta se cerró, el sonido del pestillo fue como un veredicto. Estaba solo otra vez. Solo y con cada parte de mí rogando por rendirme. Pero sabía que no podía, porque en el fondo, una certeza ardía más que el miedo. Si no encontraba una salida, esa noche sería la última de mi vida. Nunca se lo he contado a nadie, pero fue allí, en ese suelo inmundo, donde una parte de mí murió y otra nació, dispuesta a hacer lo que fuera por sobrevivir, aunque nunca pudiera volver a mirarme al espejo con los mismos ojos. Durante unos minutos después de que se cerrara la puerta, no pude moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera rendido. Me quedé mirando el lugar donde había estado el teléfono, con la tenue luz de la lámpara iluminando la pantalla rota. Esa distancia parecía insalvable, pero al mismo tiempo era mi única oportunidad. Se hizo el silencio de nuevo y empecé a oír mis propios latidos, demasiado rápidos, casi dolorosos. Mi respiración salía en oleadas cortas. Cada una parecía robarme las pocas fuerzas que me quedaban. Quería gritar, quería suplicar que alguien apareciera, que esta pesadilla terminara. Pero todo lo que salió de mi boca fue un gemido bajo, mitad sollozo, mitad suspiro. Nunca le había contado esto a nadie, pero allí, con el olor a óxido y polvo sofocándome, pensé en la muerte como nunca antes, no como una idea lejana, sino como algo tan cercano que parecía observarme. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si algo estuviera esperando el momento oportuno para llevarte? Pensé en mi esposa, la forma en que siempre me decía que era demasiado terco para rendirme. Solo recordarlo me dolía el pecho. Una parte de mí quería rendirme, cerrar los ojos y aceptar que nadie vendría por mí, pero otra parte se negaba a rendirse. Decidí que si iba a morir ahí, al menos intentaría algo, aunque fuera mi último acto. Respiré hondo, me obligué a moverme y empecé a arrastrar mi cuerpo hacia el celular. Esta vez no me preocupé por hacer ruido. Cada centímetro era una victoria contra el vacío que me consumía. Para cuando alcancé el dispositivo, me temblaban tanto las manos que tuve que cerrar los ojos para no llorar. Pasé los dedos por la pantalla rota, intentando que se encendiera la luz. La pantalla parpadeó una vez y luego se apagó. Mi corazón se aceleró, pero luego volvió a encenderse, mostrando el cronómetro de la carrera. 4 horas y 22 minutos. Contuve la respiración, intentando decidir a quién llamar. ¿A la policía? ¿A Camila? ¿Al soporte de la plataforma? Todas las opciones parecían imposibles,
¿Y si no me entendían? ¿Y si no había tiempo suficiente? Mientras mis dedos empezaban a deslizarse por la pantalla, oí el sonido que más temía. El pestillo giró lentamente. Por un instante deseé que mi corazón dejara de latir solo para no tener que sentir lo que venía después. ¿Alguna vez has deseado desaparecer de tu propio cuerpo? Respiré hondo, contuve las lágrimas y metí el teléfono bajo el pecho intentando ocultarlo. La puerta se abrió lentamente. Miré al suelo, incapaz de levantar la cara. Los pasos eran pesados, cada uno vibrando sobre el cemento. Cuando se detuvieron detrás de mí, estaba segura de que podía oír mis latidos. El silencio duró tanto que pensé que me iba a matar ahí mismo, sin decir nada. Pero entonces la voz resonó, esta vez con impaciencia. Veo que no recibiste el mensaje, pero no importa, tendré que enseñarte. Sentí una mano cerrándose sobre mi nuca. La presión era tan fuerte que casi me hundí la cara en el suelo. Quería gritar, quería suplicar, pero no me salían las palabras. Nunca le había dicho esto a nadie, pero en ese momento pensé que iba a morir, que esos serían mis últimos segundos de conciencia, y aún así, una parte de mí se aferraba a la idea de que de alguna manera aún podía luchar. Simplemente no sabía si tendría suficiente coraje cuando llegara el momento. Su mano me agarró la nuca con tanta fuerza que sentía cada vértebra palpitar. Sentía como si quisiera aplastarme todo de golpe, mi cuerpo, mi coraje, cualquier esperanza que me quedara. Mantuve la vista clavada en el suelo, intentando no desmayarme. Su olor, humo de cigarrillo viejo mezclado con sudor, me quemó la nariz hasta que me dieron ganas de vomitar. Aprenderás a obedecer. La voz sonó seca y llena de desprecio. Me empujó la cabeza contra el cemento. Sentí que la piel de mi frente se abría y la sangre me corría caliente por la cara. Fue tan humillante que, por un instante, solo quise salir de allí, pero al mismo tiempo, una parte de mí se negaba a rendirse. Nunca se lo había dicho a nadie, pero allí, con la cara raspando el suelo de tierra, sentí una rabia tan profunda que me avergonzó. No era solo miedo, era odio. Odio por él, por mí misma y por esa estúpida raza que había aceptado sin pensarlo. ¿Alguna vez has odiado tanto a alguien que creíste que ibas a explotar? De repente me soltó la cabeza. Mi cuerpo cayó a un lado y oí unos pasos pesados que se alejaban. Por un instante me aferré a él esperando que se marchara, pero entonces oí otro sonido, el lento roce de algo metálico. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué estaba agarrando? ¿Era para matarme o solo para quebrarme un poco más? Si crees que alguien te va a salvar, mejor deja de soñar, dijo con un tono cansado, casi aburrido. A nadie le importan los conductores de taxis. Tú solo eres uno más. Sus palabras me conmovieron. Fue como si hubiera expresado en voz alta el peor miedo que jamás había albergado, que al final no era más que un rostro común y corriente, alguien que nadie notaría ni siquiera el día de mi desaparición definitiva. Aún así, una parte de mí se aferraba al recuerdo de mi hija. Su risa al llegar, el sonido de sus piececitos corriendo por el pasillo. No podía rendirme, no podía dejar que ese hombre lo decidiera todo por mí. Oí el sonido del metal al golpear el suelo. Entrecerré los ojos. Era una barra de hierro gruesa y oxidada. La empujó con el pie hasta que tocó mi mano atada, como si quisiera que comprendiera exactamente qué pasaría si intentaba escapar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que solo existías para ser castigado? Me voy, dijo con voz suave, como si no le importara. Cuando vuelva me contarás todo lo que quiero saber, o te arrepentirás de haber nacido. Se giró. Los pasos sonaban largos, cada uno pesado, hasta que desaparecieron en la puerta. Al girar el pestillo, el silencio me invadió como un peso que casi me aplasta los pulmones. Me quedé allí, respirando con dificultad, intentando no desmoronarme, porque ahora sabía que estaba dispuesto a todo y que no tenía forma de saber cuánto tiempo me quedaba. Nunca le dije esto a nadie, pero en ese momento
Tumbada junto a esa barra de hierro, me di cuenta de que solo tenía dos opciones: esperar a que volviera y lo hiciera pedazos, o hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Y por primera vez esa noche, me pregunté qué pasaría si agarraba esa barra antes de que regresara, y me di cuenta de que, tal vez, el coraje no consistía solo en sobrevivir. Tal vez se trataba de tener el coraje de luchar. La barra de hierro seguía ahí, a centímetros de mi mano atada. Era como si la hubiera dejado ahí a propósito, solo para demostrarme que tenía el control total, que podía elegir entre golpearme o dejar que me pudriera en ese cobertizo. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Cada vez que inhalaba, sentí el acre sabor a polvo y sangre. Cerré los ojos un instante. Tenía que recordar por qué no me había rendido aún. El rostro de mi hija regresó con tanta claridad que se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que si quería volver a verla, no podía quedarme ahí esperando. Empecé a mover el brazo lentamente. La cuerda me rasgaba la piel con cada movimiento. Cada centímetro parecía imposible. Pero tenía que llegar a la barra. Quizás podría romper las ataduras, o al menos tendría algo con qué luchar cuando regresara. Mientras arrastraba la mano, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me eligió? ¿Por qué esa carrera falsa? ¿Fue solo un robo o había algo que no entendía? ¿Alguna vez has sentido que la verdad era mucho más grande de lo que parecía? Nunca se lo conté a nadie, pero una parte de mí sabía que no era solo un delito. Había otra razón por la que estaba allí. Cuando mis dedos tocaron el frío metal, un escalofrío me recorrió la espalda. La barra era pesada y tuve que usar todas mis fuerzas para jalarla hacia mí. El ruido al rozar el suelo me pareció tan fuerte que pensé que lo oiría al otro lado de la puerta. Me detuve, respirando agitadamente, esperando alguna señal. Pero el silencio persistió. La lámpara oscilaba sobre mi cabeza, proyectando un resplandor que hacía que el almacén pareciera aún más sucio y sombrío. Con cuidado, giré el cuerpo hasta que pude agarrar la barra con ambas manos. No estaba seguro de qué haría con ella, pero el simple hecho de sentir el peso en la palma de la mano fue como un remanente de coraje. Pensé, ¿tendría el valor de usar esto? ¿Sería capaz de matar para vivir? En ese momento oí un sonido que casi me deja sin aliento. Un celular sonando. No era mío. El ruido venía de cerca de la puerta. Quizás una radio, quizá otro teléfono. Su voz sonaba apagada, como si hablara con alguien afuera. Sí, todo bien, dijo con un tono diferente, más tenso. Todavía no, pero hablará. Te lo contará todo. Contuve la respiración. Esa forma de hablar confirmó lo que temía. No estaba solo. Alguien más esperaba que consiguiera lo que quería. ¿Habían estado escuchando todo el tiempo? ¿Ya habían marcado mi nombre? Me devané los sesos intentando recordar si había visto otro coche durante la carrera, algo que pudiera delatar quién más estaba involucrado. Pero lo único que recordaba era la notificación en la pantalla y la puerta abriéndose. El timbre cesó. Volvió el silencio. Denso, casi sólido. Sabía que podía entrar en cualquier momento, y ahora con la barra en la mano tenía que decidir si esconderme o afrontarlo. Nunca le conté esto a nadie, pero una parte de mí sabía que no era solo un delito. Había otra razón por la que estaba allí. Cuando el pomo de la puerta empezó a girar de nuevo, me di cuenta de que solo tenía una oportunidad de hacer algo. Una oportunidad de intentar cambiarlo todo o no volver a abrir los ojos. El pestillo giraba tan despacio que parecía una advertencia. Quería que supiera que volvería, que no tenía sentido esconderse ni fingir que no había pasado nada. Mi corazón latía tan desbocado que pensé que me desmayaría antes de volver a verle la cara. Me aferré a la barra de hierro con manos temblorosas. El metal estaba frío, pesado, casi imposible de controlar con mis muñecas heridas. Pero aún así, sabía que era mi única oportunidad. Mi única forma de demostrar que no iba a aceptar morir allí sin más. La puerta crujió. El haz de luz volvió a atravesar el sucio suelo del almacén. Por un instante, solo vi polvo brillando en el aire quieto.
Entonces apareció la sombra. La ancha silueta de sus hombros se proyectó contra la pared, distorsionada, casi monstruosa. Nunca le había dicho esto a nadie, pero en ese momento oré sin importarme si alguien me escuchaba. Pedí solo unos segundos más de fuerza, solo un instante de valentía. ¿Alguna vez has pensado en qué harías si tuviera solo un segundo para cambiarlo todo? Entró despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio se hizo tan denso que me sentí aplastada. Lo observé mientras bajaba la mirada al suelo buscando alguna señal de que había intentado escapar, o de que finalmente había entrado. ¿Crees que soy idiota? Su voz era fría, sin emoción. ¿Crees que no me doy cuenta cuando alguien quiere hacerse el héroe? No respondí. El pecho me subía y bajaba tan rápido que me dolía. El sudor me corría por la cara y goteaba al suelo. Sabía que estaba a punto de ver el bar escondido a mi lado. Caminó tan cerca que podía oler el acre olor a cigarrillos y metal. Cuando se agachó, sus ojos quedaron a la altura de los míos. Ojos oscuros y vacíos, como si yo fuera solo un problema más por resolver. ¿Sabes qué es lo que más odio?, preguntó en voz baja, casi un susurro. La gente que no entiende su lugar. Quise responder, pero tenía un nudo en la garganta. Por dentro, todo gritaba a la vez. El miedo, la vergüenza, el recuerdo de mi hija, el rostro de mi esposa. Parecía que todo lo que había vivido me había conducido a ese momento. Miró hacia abajo y vio la barra. Por un instante, todo se congeló. Sentí que el tiempo se detenía en un silencio tan denso que parecía una pared. Si no aprendes, entonces tendrás que hacerlo a la fuerza. Extendió la mano hacia la barra. No pensé, no calculé. Hice lo único que podía. Solté un grito que parecía salir de lo más profundo de mi alma y levanté la barra con todas mis fuerzas. El impacto no fue lo que había imaginado. Fue un crujido fuerte y seco que me vibró por el brazo. La barra se estrelló contra su antebrazo, provocándole un gruñido ronco. Su cuerpo retrocedió medio metro. Me bastó para moverme de lado, creando un hueco que parecía enorme. Mi corazón latía tan rápido que no podía pensar. Solo sentía el sabor de la sangre en la boca y una certeza ardiente en mi interior. Todo dependía de mi siguiente movimiento. Nunca le había dicho esto a nadie, pero en ese momento comprendí que la valentía no es falta de miedo. Es hacer algo incluso cuando estás temblando hasta los huesos. Y cuando se enderezó de nuevo, con la mirada llena de odio y la mano yendo hacia su bolsillo, supe que lo que sucedería en los próximos segundos determinaría si saldría con vida de ese almacén o no saldría nunca más. Su expresión cambió en un instante. La ira llenó su rostro, que apenas pude ver debido a la luz parpadeante. Levantó el brazo, masajeándose el punto donde la barra lo había golpeado, y por un instante pareció sorprendido. Quizás no esperaba que aún tuviera fuerzas para reaccionar. «Acabas de firmar tu propia sentencia», gruñó, con la voz llena de odio reprimido. El sonido de su bota golpeando el suelo al dar el primer paso hacia mí fue como un martillazo en el pecho. Retrocedí a toda prisa, agarrando la barra con las manos sudorosas, sintiendo el peso aumentar con cada segundo que pasaba. Respiraba entrecortadamente, entre sollozos que no podía contener. Dio otro paso adelante. Volví a levantar la barra, intentando mantener la distancia, pero ya me faltaban las fuerzas. Las cuerdas que me sujetaban las muñecas se me clavaban en la piel con cada movimiento. Cuando se acercó lo suficiente como para que pudiera oler el acre olor a humo de cigarrillo y sudor, me tembló todo el cuerpo. «¿Vas a intentar pegarme otra vez?», dijo en voz baja, casi en broma. «¿De verdad crees que eso cambia algo?». Quise responder. Quise gritar que no me rendiría, pero mi garganta no me lo permitió. ¿Alguna vez has sentido que todo tu cuerpo estaba listo para rendirse, pero tu mente se negaba? Levantó el brazo, listo para golpearme. Por reflejo lancé la barra hacia adelante. El golpe no fue fuerte, más bien un empujón desesperado, pero fue suficiente para hacerlo retroceder medio paso. Y en ese instante, algo se encendió dentro de mí. Sentí una oleada de adrenalina tan intensa que por unos segundos el dolor desapareció. El miedo se convirtió en rabia,
una rabia que me quemó por dentro. Nunca se lo he dicho a nadie, pero en ese momento, con su sombra sobre mí, me pregunté, ¿alguna vez has estado seguro de que tu destino cabe en un solo segundo? Y ahí comprendí que si me tocaba morir, sería intentando luchar hasta el último aliento. El suelo helado parecía agotar mis últimas fuerzas. Cada respiración se me escapaba de la garganta, mezclándose con el sabor ácido de la sangre y el miedo. Oí su mota resbalar contra el hormigón, cada paso más cerca, como si disfrutara prolongando el momento. Mantuve los ojos cerrados. Mirarle la cara era peor que cualquier golpe. Pero aún así, no solté la barra. Me ardían los dedos, apenas podía aguantar más. Y aún así, no la solté. Porque era todo lo que tenía para recordarme que no era solo una víctima. «Mírame», ordenó, con una voz tan fría que me provocó náuseas. No obedecí, simplemente respiré hondo, intentando encontrar el coraje para hacer lo que tenía que hacer. Lo sentí agacharse junto a mi hombro. El calor de su aliento me acarició la cara. «Voy a contar hasta 3», dijo en voz baja, casi controlada. «Si no sueltas esa barra, te romperé los dedos, 1 a 1». Sabía que lo decía en serio. No había ninguna fanfarronería en esa voz. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si solo tuvieras 3 segundos para decidir si morir de rodillas? 1. El sonido resonó por todo el cobertizo, junto con el crujido de la bombilla que colgaba del techo. 2. Se me nubló la vista. Forcé mi cuerpo a moverme, girando el torso hasta que volvía a levantar la barra. Sabía que no tendría fuerzas para nada después de eso, pero tenía que intentarlo. Aunque fuera solo para demostrarle que no me rendiría sin luchar. 3. Su grito se convirtió en un rugido cuando la barra le rozó la rodilla. El impacto fue seco, un crujido que me hizo vibrar el brazo. No fue fuerte, pero lo suficiente como para hacerlo retroceder. Vi esos ojos el odio que no dejaba que nadie se alejara. En ese momento comprendí que había pasado la raya, que ya no iba a seguir amenazándome. Nunca se lo dije a nadie, pero en ese instante acepté que este podría ser mi fin. Y aún así, no me arrepentí. Se enderezó lentamente, respirando con dificultad. Apretó los puños. Lo observé levantar el brazo, dispuesto a golpearme con todo. El mundo pareció ralentizarse. La luz parpadeó proyectando sombras gigantes en las paredes. Mi pecho subía y bajaba con una desesperación abrasadora. Entonces, de repente, oí un sonido extraño. Un ruido metálico. Como si alguien hubiera forzado un pestillo desde afuera. Por un instante, él también se detuvo, frunciendo el ceño. El silencio que siguió fue tan absoluto que casi dudé de lo que había oído. Luego otro ruido, un crujido agudo, madera astillada. Se giró hacia la puerta. No podía ver nada, pero todo en mi interior me decía que había alguien al otro lado. Respiró a fondo y murmuró algo que no entendí. Luego se alejó, a pasos rápidos hacia la entrada. Me temblaba tanto el cuerpo que sentía que me iba a desmayar, pero me obligué a abrir los ojos. Nunca se lo había dicho a nadie, pero en ese momento sentí esperanza por primera vez esa noche. Una chispa tan pequeña que casi me dolió darme cuenta de que aún quería vivir. Y cuando puso su mano en el pomo de la puerta, supe que quienquiera que estuviera ahí podría ser mi única oportunidad o mi última pesadilla. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, con el cuerpo tenso, como si dudara si abrir o esperar. Contuve la respiración, intentando descifrar si era una trampa o si, por algún milagro, alguien había descubierto dónde estaba. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón, cada pulso doliendo en mi pecho magullado. Nunca se lo había contado a nadie, pero en ese momento me di cuenta de que no sabía qué me aterrorizaba más. Si que abriera la puerta y trajera a otra pesadilla, o si alguien entrara y me viera reducida a ese estado. «¿Quién anda ahí?», gruñó con voz amenazante. No respondió. Solo se oyó el crujido de la madera, como si alguien hubiera pisado una esquina suelta. Se giró de lado, intentando mirar por una rendija. Me obligué a quedarme quieta, conteniendo el poco aire que me quedaba, con el pecho ardiendo. Por dentro, una parte de mí suplicaba a la policía, que alguien había rastreado mi teléfono, que alguien quería saber dónde estaba, pero otra parte susurraba que solo era otro cómplice, otro rostro sin nombre, dispuesto a asegurarse de que no me escapara.
Metió la mano en el bolsillo y sacó lo que parecía una pequeña pistola. El metal reflejaba la luz parpadeante de la lámpara. ¿Te has preguntado alguna vez si morirías así, sin siquiera ver la cara de quien iba a apretar el gatillo? Por un segundo, mi mente se quedó en blanco. Solo entendí que si la puerta se abría, todo sucedería demasiado rápido, y mi vida podría terminar allí, en un instante que nadie vería. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo una lágrima caliente brotar. Mi mente se llenó de imágenes de mi hija, la sonrisa de Camila, el olor de nuestro hogar. Nunca le había contado esto a nadie, pero en ese mismo instante prometí que, si salía con vida, contaría esta historia, para que nadie se atreviera a decir que esto no pasa. «Voy a contar hasta 3», dijo apuntando con el arma a la puerta. «Si no sales, te disparo». Casi se me para el corazón, porque quienquiera que fuese, no iba a negociar. 1. El crujido de la madera se hizo más fuerte. Abrí los ojos, temblando. Intenté ver si era alguien conocido, pero solo vi una sombra proyectada sobre el suelo agrietado. 2. Quería gritar, suplicarle que no disparara, que esperara un segundo más, pero no me salía la voz. Era como si todo dentro de mí se hubiera congelado. 3. El disparo fue tan fuerte que mi cuerpo saltó al suelo. El destello lo iluminó todo de blanco, y por un instante sentí el calor de la explosión de pólvora en mi cara. La madera explotó con un rugido que pareció sacudir el techo. El olor a humo me llenó los pulmones. Me quedé quieto esperando el siguiente disparo, el siguiente grito, pero no hubo nada. El silencio regresó roto solo por el eco del disparo que se apagó en lo alto. El humo se elevaba en oleadas grises. No sabía si alguien había caído al otro lado. Ni siquiera estaba seguro si había alguien allí. Respiraba agitadamente, apuntaba el arma, con el pecho subiendo y bajando como si ya no supiera qué hacía. Por un instante, pareció perdido. Nunca le había dicho esto a nadie, pero en ese momento comprendí que el miedo puede volver loco a cualquiera, incluso al monstruo que me tenía cautiva. Y cuando dio un paso atrás, mirando a su alrededor, como si esperara otro ataque, supe que si tenía una oportunidad de escapar, tenía que ser ahora, porque no habría otra. No recuerdo exactamente cómo mi cuerpo encontró la fuerza para moverse. Solo sé que cuando vi a ese hombre retirarse, aún con su arma apuntando a la puerta rota, algo dentro de mí se rompió por completo. El miedo ya no tenía cabida. La desesperación lo había consumido todo, dejando solo un instinto puro: sobrevivir. Sentí que mis músculos se desgarraban mientras me arrastraba por el suelo. Cada movimiento era como un cuchillo que me cortaba la carne, pero no me detuve. Mis dedos rozaron la barra de hierro por última vez. Nunca se lo dije a nadie, pero en ese instante supe que si no actuaba, no volvería a ver a mi hija. La puerta estaba entreabierta, colgando de sus bisagras torcidas. Y detrás no había nadie, ni cómplices, ni policías. Solo el viento frío que entraba por la rendija, trayendo consigo un aroma a libertad que había olvidado. Se dio cuenta al mismo tiempo que yo. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante ambos supimos que iba a intentar escapar. Gritó algo que mi mente no registró. El sonido se desvaneció, como si estuviera bajo el agua. Apoyé el brazo en la barra, me esforcé y logré levantarme hasta las rodillas. El dolor era tan intenso que mi visión se llenó de puntos negros, pero aún así, no me detuve. Levantó el arma, pero le temblaba la mano. Y por primera vez esa noche vi que no tenía el control total. Su dedo apretó el gatillo, pero el disparo no llegó. Quizás porque dudó. Quizás porque en el fondo ni siquiera él sabía por qué seguía manteniéndome con vida. Nunca le he dicho esto a nadie, pero a veces pienso que fue Dios quien accionó el detonante por un segundo, o simplemente la casualidad que decide quién se queda y quién se va. Me lancé hacia adelante, atravesando la puerta abierta. Sentí el viento frío en la cara, la sensación de estar fuera de ese infierno. Caí de lado sobre la tierra húmeda con el corazón acelerado, cada latido recordándome que seguía vivo. Detrás de mí lo oí correr,
pero ya no me importaba. Rodé hasta la puerta oxidada, la empujé con el hombro y me arrastré por el suelo, sintiendo las piedras clavándose en mis rodillas. No sé cómo salí de allí, ni cuánto corrí antes de ver un camino. Solo sé que cuando vi acercarse los faros de un camión, me desplomé sobre el asfalto. Y fue allí, con la cara pegada al suelo frío, que me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. No tengo todas las respuestas. Nunca supe quién lo planeó todo ni por qué. Quizás estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. O quizás fue una advertencia de que nadie está tan seguro como cree. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a pensar que una simple decisión, como aceptar que te lleven, puede cambiarlo todo? ¿Alguna vez has sentido esa premonición de peligro y la has ignorado? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todas las historias. Y si quieres escuchar más historias reales que casi nadie se atreve a contar, suscríbete al canal ahora, porque algunas verdades solo emergen cuando enfrentas tus miedos de frente. Y si crees que esa fue la peor historia, espera escuchar la siguiente.